todo conflicto bélico, y más todavía un conflicto que tuvo las condiciones, las características y la extensión temporal del que estamos viendo, como es la Primera Guerra Mundial, tiene una serie de consecuencias. Y esas consecuencias se pueden dividir por áreas, políticas, económicas, territoriales, demográficas también. Cuando hablamos de consecuencias demográficas, nosotros estamos hablando de lo que a la población le pasa con este conflicto. Es decir, cómo sufre la población en un conflicto como este. Esta consecuencia yo la coloco al inicio, ¿no es cierto? Porque es una de las que mayormente me interesa que quede clara. O sea, cuando se produce un conflicto bélico, no solo hablamos de cosas materiales. Lo más importante es cómo la población se va a ver involucrada en ellos y va a sufrir mucho a raíz de las situaciones que se viven. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, más de 4 millones de muertos entre las potencias centrales, cerca de 5 millones entre los aliados. Por lo tanto, hay una gran cantidad de muertes, familias desintegradas, personas con daños físicos, psicológicos. La guerra, ¿no es cierto?, no es un juego. La guerra, muy por el contrario, significa un gran desgaste económico, físico. Es muy difícil decir que en la guerra hay triunfadores. La verdad de las cosas es que en una guerra, sobre todo una guerra como la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países pierde, incluso aquellos que pueden decirse, en teoría, triunfadores, también pierden porque también son víctimas de la cantidad de bajas importantes y muertes que pueden haber entre sus ejércitos. Entre las consecuencias económicas, la guerra, ¿no es cierto?, supone la destrucción de grandes zonas y países prácticamente completos. Las ciudades fueron absolutamente bombardeadas, los territorios de cultivo pierden, líneas férreas, ferrocarriles, puertos, la infraestructura de las ciudades, ¿no es cierto?, lo que eran todas las grandes construcciones que ellos ya habían logrado desarrollar en Europa se van perdiendo. Recuerde usted que las ciudades, ¿no es cierto?, fueron absolutamente bombardeadas durante este periodo. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, hay una gran cantidad de pérdidas. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial se va a provocar una crisis económica, la cual tiene su origen precisamente en la cantidad de gasto que se tiene que invertir para reconstruir a todos los países de Europa que habían quedado absolutamente diezmados, ¿no es cierto?, con lo que era este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista social, podríamos decir que la gran consecuencia que tiene este conflicto es que vamos a ser testigos de la incursión de la mujer en la vida política y laboral de Europa, porque tú tienes que entender que el hombre se encontraba, ¿no es cierto?, participando de estos grandes conflictos bélicos, y la mujer dentro de Europa era la que tuvo que asumir una doble función. Por una parte, tuvo que incorporarse a los trabajos de las industrias, ¿no es cierto?, para poder sustentar la economía de los países, y además siguió manteniendo el hogar. Por lo tanto, el rol desde el punto de vista social cambió absolutamente. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante ya se habla de una mujer mucho más activa socialmente. Esto quiere decir una mujer que se ve en la obligación de participar en la vida laboral, universitaria, y además seguir manteniendo los hogares. Por lo tanto, la mujer adquiere un rol clave después de la Primera Guerra Mundial. Y desde el punto de vista político, existieron 4 imperios antes del conflicto bélico, que al finalizar ya se habían desarticulado. Desaparecen el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Turquía y Rusia como grandes casas reinantes, desaparecen, dando paso a lo que van a ser posteriormente las repúblicas que se van a desarrollar durante el siglo XX. Otra consecuencia política es que durante este periodo se va a producir la revolución de los bolcheviques dentro de Rusia, lo que va a dar paso después a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, país que va a tener un gran desarrollo, ¿no es cierto?, y protagonismo durante todo lo que corresponde al siglo XX, ya que ellos van a llevar a la práctica las ideas del comunismo, ¿no es cierto?, planteadas alguna vez por Karl Marx. El conflicto bélico entonces de la Primera Guerra Mundial que estamos concluyendo ahora es relevante para el mundo, principalmente porque fue el primer gran conflicto que involucra a tantas personas, que tiene una gran cantidad de muertos y que involucra a tantos países.
como podemos ver ahí la etapa más sangrienta, lo que te explicaba yo, la guerra de trincheras, que es la zona, ¿no es cierto?, donde se desarrolló este conflicto en algún momento, que es la frontera franco-alemana. Y ahí tú tienes a los soldados que vivieron prácticamente durante 2 años en estos lugares estrechos, ¿no es cierto?, en los cuales un ataque, ¿no es cierto?, significaba la muerte de una gran cantidad de compañeros. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un conflicto desgarrador, sangriento, el del cual ojalá no se vuelvan a repetir. Y en la otra imagen vemos las repercusiones geográficas, políticas que tuvo este conflicto. Vemos todos los involucrados, con puntos rojos, ¿no es cierto?, tenemos las potencias centrales. Con puntos verdes tenemos la otra alianza que corresponde a los denominados precisamente los aliados. Por lo tanto, lo que tenemos que sacar como conclusión es que este fue uno de los primeros grandes conflictos bélicos que afecta mayoritariamente a todo el país, a todo el mundo, perdón, a partir de Europa. Desde Europa se proyectan los problemas políticos, sociales y económicos hacia todo el mundo. Por lo tanto, debes tener claro que efectivamente fue una primera guerra mundial. Espero que estén muy bien. En una próxima clase seguiremos revisando temas relacionados con la historia del siglo XX. Que estén muy bien.